Comenzamos la clase de tomografía computarizada. Soy Miguel Ángel Calderón, coordinador de alumnos internos del Departamento de Radiología. Y hoy lo que vamos a ver va a ser cómo funciona un equipo de tomografía, las bases físicas de la formación de imagen, ¿no? Hablaremos un poquito también de píxeles, de voxeles, de los tipos de TAC que hay hoy en día, de reconstrucciones y tal vez lo que os interesa más a vosotros, cómo se ven las lesiones, qué contrastes utilizamos y cuáles son las aplicaciones y recomendaciones de la prueba, que al final es lo más importante. Entonces vamos a hacer un muy breve repaso histórico. El señor de aquí es Hounsfield, el creador de la primera máquina de tomografía, y esta es la primera imagen que se hizo. Recordando un poquito la clase de introducción, vemos aquí que hay una lesión negra hipodensa en el cerebro. Lo ve todo el mundo, a pesar de que eso esté muy pixelado. Más allá de eso, vamos a comentar un poquito la evolución, ¿no?, de la tomografía computarizada en general, porque al final la calidad de imagen y las técnicas van de la mano de la innovación tecnológica y de la historia de la tomografía en sí misma. Entonces, como ejemplo, a mí me gusta poner este vídeo en el que podemos ver las mismas partes que aquí. Una máquina de tomografía tiene tres componentes fundamentales: el sistema de adquisición de datos, el procesamiento y el de presentación y almacenamiento. En cuanto al primero, tenemos el gantry, esta gran carcasa metálica que tiene en su interior el equipo en sí de tomografía. Nuestro tubo de rayos X, nuestros detectores, nuestro paciente, obviamente con una camilla, y entonces lo que va a hacer, pues podemos ver aquí el tubo de rayos X, tenemos aquí nuestro detector, nosotros vamos a disparar un haz de rayos X a través de nuestro paciente y vamos a ir girando poco a poco en distintos ángulos, haciendo proyecciones angulares, que se llama, para poder reconstruir un corte de nuestro paciente. Suena muy fácil, pero es un poquito más complicado que eso. Las máquinas de hoy en día, fijaros, alcanzan unas velocidades de este tipo: 1/3 de segundo por vuelta. Es impresionante. Entonces, en cuanto al funcionamiento en sí del TAC, vamos a ver con una imagen muy sencilla. Tenemos nuestro tubo de rayos X, nuestro detector, vamos a disparar y este fotón de rayos X va a atenuarse, va a cederle energía a las estructuras corporales, pues por ejemplo el esternón, y llegará al final con muy poquita energía. Como se ha atenuado mucho, el sistema le asigna a esa proyección un valor muy alto de densidad. Sin embargo, este otro fotón, por ejemplo, ha podido atravesar grasa, músculo, pulmón, sin encontrarse con nada que lo atenúe demasiado, llegará aquí y cederá más energía. Como cede más energía, y este equipo es más sensible que el de radiografía convencional, va a darle un valor de atenuación baja y por tanto va a pensar que esta densidad ha sido baja. Cuando yo tengo 360 grados, todos esos valores de atenuación, yo puedo generar un mapa densitométrico de ese corte, de esa tomografía. Simplemente vamos a ver un mapa de valores. Eso es lo que nos interesa, los valores de densidad. ¿Cómo vamos a representarlo? Pues lo vemos en una pantalla, ¿no? Nuestro TAC realiza la prueba, ha detectado esas densidades, ¿no?, nuestros detectores, a partir de los rayos X. La máquina ha pensado, ha hecho ruido y en nuestra pantalla aparece una imagen. ¿Pero por qué? Pues vamos a tener que hablar un poquito de los píxeles y de los voxeles. El píxel es este cuadradito, ¿no?, que vemos en la pantalla, que tiene un valor asignado. Sin embargo, nosotros no somos bidimensionales, es decir, no podríamos representarnos en píxeles de una forma adecuada. Tendríamos que representarnos en voxeles porque tienen el volumen. Yo en un corte no solo tengo la imagen, sino que ese corte tiene un espesor, un grosor, y ahí es donde entra en juego el voxel. Al principio, los voxeles eran de esta manera: como solo había un detector,
El voxel dependía del grosor del haz de rayos X. ¿Cómo controlo el grosor? Con colimadores. ¿Y qué es un colimador? Son simplemente dos plaquitas de metal que lo que hacen es afilar, poner más fino el haz de rayos X. No es lo mismo un voxel de esta forma que un voxel de esta forma, que son los modernos, porque tenemos muchos detectores, como ya veremos. Vamos a decir que al principio un voxel es anisotrópico y que un píxel es isotrópico. ¿Qué quiere decir todo esto? Si yo mirara un píxel por aquí y por aquí, lo veo igual. Es isotrópico. Sin embargo, un voxel lo miro desde aquí y es como mirar un píxel, pero si lo miro desde aquí veo que es mucho más grande, porque el espesor no depende del píxel, sino del haz de rayos X, de ese tamaño, ¿no? Por tanto, no se ve igual por todos los lados, es anisotrópico. ¿Cómo podemos plasmar y compactar, ¿no?, la información de un voxel, de un volumen, en una imagen bidimensional, en un píxel? Pues lo que va a hacer la máquina de TAC va a ser las densidades que hay aquí. Puede haber hueso, puede haber aire, puede haber de todo. Va a hacer una media y le va a dar un valor. Y ese valor va a estar representado en un píxel. Puede ser que el píxel sea muy denso, de forma que se va a ver blanco y se va a ver hiperdenso. O puede ser que el píxel haya sumado muy poquitas densidades, se vea negro y se vea hipodenso. ¿Cómo vamos a poder ver esto? Pues a través de las unidades Hounsfield y de nuestro nivel de ventana. ¿Qué es una unidad Hounsfield? Es ese valor de densidad que ha captado comparado con una curva. La curva es tan sencilla como poner una función lineal, el agua, como punto medio, el aire como lo menos denso posible, con un valor de menos 1000 unidades Hounsfield, y un límite superior que no existe. ¿Por qué no existe? Porque vosotros pensad que cuanto más aumente yo el número atómico de un átomo, más denso es. Tenemos infinitas densidades entonces, pero no podemos ver infinitos tonos de gris. Por tanto, vamos a tener que ajustar los tonos de gris que queremos ver utilizando una ventana. Como podemos ver aquí, de toda esta escala de unidades Hounsfield, ¿no?, tenemos el nivel menor, el aire, digamos, tenemos el nivel mayor, que no existe. Por tanto, vamos a ajustar, ¿no?, ¿qué queremos ver? Pues en el pulmón quiero ver muy bien el aire, por tanto voy a coger una gama muy amplia. En el cerebro querré ver otras cosas, al igual que en la ventana de mediastino. Pues como podemos ver aquí, en el cerebro lo que nos interesa es distinguir la sustancia blanca de la sustancia gris. Como son grises muy parecidos porque las sustancias se parecen mucho, van a tener densidades muy parecidas, necesito una ventana estrecha para que grises, densidades, que al principio eran muy parecidas, por ejemplo, unidades Hounsfield, por poner un ejemplo, 29 y 30, ahora se vean como grises muy distintos. Podemos ver aquí que la sustancia gris, la corteza cerebral, se ve más blanquita, más hiperdensa, y la sustancia blanca se ve más oscura, más hipodensa. En la ventana de mediastino, de partes blandas, pues voy a tener una ventana más amplia. ¿Por qué? Porque me interesa ver el hueso, la grasa, los órganos sólidos. Pues la ventana tendrá que ser más grande porque hay más diferencia entre esos grises. La ventana de pulmón, por ejemplo, va a coger el espectro, la porción más inferior de esas unidades Hounsfield porque quiero ver el aire que hay en los bronquios, delimitar bien sus paredes, delimitar, ¿no?, incluso a veces los espacios alveolares en algunas patologías, las fisuras del pulmón, mientras que el resto pues no lo voy a poder observar bien porque la ventana no está preparada para eso. O en el hueso, que a mí lo que me interesa ver es la cortical, la trabeculación, a veces incluso un poquito la médula ósea. El estudio de estas ventanas, para cambiar entre ellas, es tan sencillo como darle clic al ratón y empezar a moverlo. No es ultra complicado ni es un proceso súper matemático, sino que en un TAC de cráneo examino el cerebro, está normal, pues cambio la ventana a la de hueso y examino el cráneo. De forma que tenemos que entender cómo es la patología,
Tenemos que entender qué está produciendo esa patología, entender el hallazgo que tenemos y explorar la ventana en la que mejor vamos a poder describirlo y analizarlo. En cuanto a la evolución de la tomografía, pues se empezó con una tomografía secuencial, un estudio que era muy largo, de muchos minutos de duración. La máquina tardaba mucho en dar vueltas y se basaba en un tubo de rayos X y un solo detector. La máquina iba dando chorros, haces de rayos X colimados, muy importante eso. El detector calculaba las densidades, daba una vueltecita, un poquito, hasta completar los 360 grados, y una vez que se hacía, se movía el paciente. Como comprenderéis, esto es eterno, tarda muchísimo. Los cortes eran muy gruesos por la colimación, de forma que lo único que se podía estudiar era el cerebro, porque nadie aguanta una apnea de media hora. Entonces el tórax y el abdomen eran imposibles de examinar. 20 años después, cerca de los años 90, la máquina avanzó y podía dar una vuelta en un segundo. Estupendo. Porque ya podemos empezar a estudiar el tórax, porque una persona puede aguantar una apnea de un segundo. Podemos empezar a estudiar el abdomen. Pero hay un problema, que es que el estudio sigue siendo largo, porque la máquina, aunque gire más rápido, tiene un cable. Y ese cable se enrolla con cada giro. Por tanto, sí que es cierto que hay un segundo por vuelta, pero tenemos que mover al paciente, desenrollar la máquina y seguir haciendo cortes. Por tanto, un estudio de abdomen, por ejemplo, tardaba 3 minutos en hacerse mucho más rápido que el anterior, que hacía 20 años, pero sigue siendo lento. Hoy en día, ¿esta modalidad se sigue utilizando? Sí. Se acelera la máquina de tomografía, pero se sigue utilizando. ¿Para qué se utiliza? Para el TACAR, el TAC de alta resolución de tórax, para evaluar el pulmón, o, por ejemplo, para los estudios de cerebro, simplemente porque artefactan menos que otros TACs. La evolución natural, ¿no? A principios ya de los años 2000 fue el TAC helicoidal. Con el TAC helicoidal la máquina acelera todavía más. Como acelera todavía más, podemos hacer estudios de la máquina, ya puede girar a menos de un segundo, un tercio de segundo. Los estudios, como ya no dependo de la electricidad, porque puedo darle potencia sin necesidad de cables tan aparatosos, pues puedo dejar la máquina funcionando, meter al paciente a una velocidad constante mediante unas guías y un motor que venga dentro de la máquina, de forma que no hay que exponer a nadie a la radiación del TAC. Y lo que dibuja en el espacio es una espiral conforme se va metiendo el paciente, de forma que recibe el nombre de TAC helicoidal, como podéis ver aquí, en diferencia del TAC secuencial, que era el primero que se hizo. ¿Qué ocurre con esto? Que pensaréis, ostras, pues si lo hago en el ICE, hay partes del cuerpo de mi paciente que no se quedan analizadas. Y eso es cierto. ¿Qué ocurre? Que acompañado con esta evolución de velocidad, tenemos el software. Por eso llamamos tomografía computarizada, porque verdaderamente necesitamos un ordenador. Se necesitaba antes para amasar esa cantidad ingente de datos densitométricos y se necesita ahora más para poder reconstruir esas lonchas que faltan, que quedan incompletas. A partir de los valores de cortes superiores y cortes inferiores, se hace una extrapolación y se puede reconstruir. ¿Qué pasa? Que aunque el software evoluciona mucho, lo que no evoluciona tanto es el hardware. La parte física de la máquina, que seguía siendo un detector nada más y un haz de rayos X que estaba colimado. Los voxeles siguen siendo muy anisotrópicos. Por tanto, yo no puedo hacer nada con ellos. Me tengo que conformar con una imagen axial. Sin embargo, la evolución natural fue el TAC multidetector. Fijaros que esto era el TAC tradicional y este es el multidetector que utilizamos muchas veces ahora y que esto ya está en todos los hospitales. Lo que se ha ido cambiando ha sido no a nivel del tubo de rayos X, sino a nivel de los detectores. En vez de tener uno o dos, lo que tenemos ahora son hileras enteras de detectores minúsculos
¿Qué consigo con esto? Pues consigo, uno, mucha calidad de imagen. Dos, que al haber hileras de detectores muy pequeños, con un chorro de rayos X, doy a muchos detectores a la vez. Por tanto, ya no dependo del grosor del rayo X, del haz de rayos X colimado, sino que dependo del tamaño del detector. Cuando se consiguen hacer detectores de 1 milímetro, tengo un voxel que es 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro. Por tanto, se convierten en voxeles isotrópicos que me van a permitir hacer maravillas. Me van a permitir realizar reconstrucciones bidimensionales, multiplanares, tridimensionales. Por tanto, el TAC multidetector supone un avance enorme en cuanto a la tomografía computarizada. No solo esto, sino que además, hoy en día los hospitales tienen TAC de 64 hileras de detectores. Pero es que hay algunos de 256. Y cada vez lo que se va haciendo es añadir más detectores a cada hilera. De forma que un solo haz de rayos X es capaz de aportarme más información, porque puedo detectar más grosor de corte. De esta forma, lo que hacemos es reducir la dosis de radiación a la que se expone el paciente y además aumentar la velocidad del estudio. Salimos todos ganando. Pero eso no es la punta de la lanza de la tecnología de hoy, sino el TAC espectral o de energía dual, que se inició como esto, como dos tubos de rayos X perpendiculares de alta y de baja energía que chocan contra unos detectores y que lo que me permiten es hacer un mapa de atenuaciones máximas y de atenuaciones mínimas. Al hacer un mapa, como el que veis aquí, puedo descubrir lesiones que en un principio podían pasar desapercibidas. Por ejemplo, en los apuntes tenéis un infarto pulmonar, que no se manifestaría hasta después porque no había edema. O aquí, que un radiólogo muy experimentado podría haber un infarto, una lesión hipodensa aquí en el tabique interventricular, en este TAC con contraste, como ya veremos, pero que como no todo el mundo es así, pues tenemos el TAC espectral y fijaros que bien se ve aquí. Aquí no lo ve casi nadie, aquí lo ve todo el mundo. De forma que el TAC espectral es muy útil, pero son equipos muy caros y verdaderamente vale la pena tener un TAC espectral. Una máquina vale 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros más el personal encargado, más los pacientes que vayan a pasar por aquí, que van a ser de patologías relativamente exclusivas, porque no se le hace un TAC espectral a todo el mundo. Por tanto, vale la pena tener este tipo de tecnología punta en un hospital funcionando. Bueno, aquí en algunos hospitales de la región tenemos sobre todo estos, que tienen 2 hileras de detectores, estos son los más modernos, el Philips, que lo que hace es disparar con 2 hileras de detectores, una superpuesta encima de la otra. Es decir, tendremos 64 hileras por encima, 64 por debajo. Las que hay encima van a coger los fotones de baja energía, que han atenuado mucho, y las de abajo, los que han atenuado poco y han atravesado muy bien. Con toda esta evolución lo que podemos hacer son reconstrucciones multiplanares, es decir, reconstrucciones en 2 dimensiones. Como el voxel es isotrópico, como el voxel es igual en todo, yo puedo coger y da lo mismo coger un píxel de aquí que transponerlo y ponerlo aquí, por ejemplo. Porque tienen los mismos valores promedios de densidad. De forma que yo puedo hacer una reconstrucción como si fueran cortes axiales, nada más que en el plano coronal, en el plano sagital o incluso planos oblicuos. Como podéis ver, hay cierto artefacto, sigue habiendo un poco de artefacto en la reconstrucción con algunas máquinas de tomografía. Pero hace 20 años, no estamos hablando de cuando se inventó, no, simplemente hace 20 años esto era impensable y esto ahora mismo es una de las armas principales con las que cuenta un radiólogo. Porque, por ejemplo, para categorizar una lesión del arco aórtico en el espacio subaórtico entre la aorta y el tronco pulmonar, tal vez una imagen axial se queda limitada, pero sin embargo una imagen coronal me viene estupenda. De forma que podemos analizar de manera muy diversa, de una manera más global, pues la afección de los órganos, por ejemplo,
una patología pulmonar resalta más en una proyección coronal que una proyección axial, muchas veces. O luego tenemos las reconstrucciones 3D como esta pasada, que se hace con contraste y podemos ver absolutamente todos los vasos de nuestro paciente, arteriales, venosos, los que queráis, la parótida, la musculatura, el hueso, con una calidad impresionante. Sin embargo, ¿esto se utiliza en el día a día? Pues hay algunas que sí, como por ejemplo estas que se pueden utilizar en urgencias, que son nada, 10 segundos si es que llega. O estas que son cinemáticas, que se utilizan más para papers, porque son más espectaculares, que tardan 30 segundos en procesarse, que pueden girar 360 grados y que para pacientes politraumatizados de accidentes de tráfico, para fracturas complejas que requieren una planificación quirúrgica o para estudios de angiografía, para estudiar los vasos, vienen muy bien, pero que en la práctica no se utilizan ni mucho menos como las proyecciones y las reconstrucciones multiplanares. Hay un tipo de reconstrucción 3D que sí que se utiliza en el tórax, que es el MIP y el mini-MIP. Básicamente es la sumación de las estructuras de máxima intensidad, MIP. Voy a coger de un corte de 0.3 milímetros y voy a decir, de esos 0.3 milímetros quiero que me hagas un intervalo de 6 centímetros de grosor y que ahí en ese intervalo solo se vea lo denso, de forma que voy a poder dibujar todo el árbol arterial. Pues fijaros aquí que bien se ve la vascularización del pulmón, pues a mí me interesa por si hay un trombo, por ejemplo, lo voy a ver en esta ventana con el MIP. O el mini-MIP. Aunque ambos se representen en 2 dimensiones, no deja de ser una reconstrucción tridimensional al aumentar el grosor, ¿no? En vez de tener un corte de 0,3 milímetros, tengo ahora uno de 6. Hay que pensar en esa tercera dimensión. O el mini-MIP, que lo que hace es, en vez de las estructuras de máxima intensidad, de mínima intensidad. De forma que voy a ver muy bien el aire, los espacios alveolares, si estuvieran dilatados, si hubiera enfisema o el estudio del sistema bronquial. Una vez que hemos visto lo básico del TC, cómo se forma la imagen, qué reconstrucciones se utilizan hoy en día, es hora de hablar de las lesiones. Las lesiones en el TAC van a depender mucho de la anatomía patológica, de cómo se forman, ¿no? De qué signos clínicos, de qué consecuencias conllevan. Por ejemplo, un infarto, las lesiones que producen desestructuración celular, o muerte celular en este caso por la isquemia, las células se quedan sin oxígeno, no pueden continuar su metabolismo aerobio y por tanto mueren. Al morir, se inflama la zona, liberan factores de daño celular, se inflama la zona y hay edema, hay agua. ¿Cómo se ve el agua en el TAC? Hipodensa. De forma que yo voy a tener aquí una lesión isquémica en el cerebro, hipodensa, un ictus isquémico. Por otro lado, la sangre, cuando se extravase, cuando haya una lesión que produzca efecto de masa sólida por aumento de la celularidad, va a verse blanca, hiperdensa. En este caso, hablaríamos de una lesión hiperdensa, que en este caso se corresponde con un ictus hemorrágico. Vamos a tener estudios con contraste intravenoso. Esto es muy importante, pues como podéis ver aquí para el estudio de las cámaras cardíacas, o como podéis ver aquí con una reconstrucción con MIP, todo el de la trama vascular del pulmón, ¿no? Y de la aorta, de los vasos pulmonares, tanto de las arterias como de las venas. Vamos a utilizar compuestos yodados, el yodo que tiene un número atómico alto y que cuando se deposita en los vasos y tejidos, lo que me va a permitir es ver un aumento de la atenuación, lo voy a ver más densos, más brillantes y por tanto más blancos. Vamos a hacer estudios de la vasculatura, de la vascularización de los distintos órganos, de las distintas lesiones. Vamos a ver una fase arterial que dura segundos, una fase portal que se hace al minuto, y una fase retardada que se hace a los 2 minutos. La fase arterial sirve para valorar la vascularización sistémica, las ramas de la aorta. La fase portal sirve para valorar
El hígado, sobre todo, porque es la fase en la que más contraste capta, se va a ver muy blanco. Y la fase retardada o fase de excreción sirve para valorar sobre todo la morfología de la vía excretora del riñón, aunque también se utilizan en estudios como el TAC perfusión, que ahora veremos. Si queremos ver un TAC por fases, pues aquí vemos una lesión hipodensa que en fase arterial, como podéis ver, porque está brillando muy fuerte la aorta y la mesentérica superior, realza de forma periférica, que esa misma imagen en fase portal, porque vemos que el hígado comparado está más denso, más blanco, realza un poquito más, pero no en el centro de la lesión, y que en la fase retardada, como podéis ver, ya todo ha perdido el contraste, excepto los riñones que están excretándolo, se homogeneiza con el hígado. Pues estudiando estos patrones de realce, pues podemos hablar de, en este caso, un hemangioma hepático. Cada lesión pues tendrá su realce característico y a partir de eso pues podemos intuir un poquito cuál es la naturaleza de la lesión. Podemos ver que esta lesión tiene vasos, que realza muy rápido en la periferia, pero que en el centro no tiene tantos vasos, es más fibrosa. De forma que hablaríamos de una lesión bien delimitada, de bordes irregulares, grande en este caso, hipodensa sin contraste y que capta de forma periférica en fase arterial y portal, de forma parcheada y periférica, y que en fase retardada se vuelve homogénea con el hígado. ¿Qué ocurre? Que también tenemos estudios de perfusión. No es lo mismo que el TAC espectral, porque la perfusión ha convertido el TAC en una máquina muy inteligente. Yo cuando hago el estudio con contraste voy a ver una serie de curvas que van a medir el tiempo que tarda el contraste en pasar de un vaso arterial a un vaso venoso y además cuánto contraste ha captado el parénquima cerebral. Os presento el caso de un hombre que perfectamente pudo presentarse por una hemiplegia en el lado derecho del cuerpo. ¿Qué ocurre? Que vemos aquí, en un TAC sin contraste, una lesión hiperdensa en la arteria cerebral media. No es una hemorragia en este caso, sino un trombo. Un trombo es sangre coagulada que se ha enclavado en una arteria que, como es sangre coagulada, mucha hemoglobina, mucho hierro, por tanto se va a ver blanco. Cuando lo estamos viendo aquí cortado, es un punto. Por tanto, clásicamente se le ha dicho el signo del punto. Y cuando no lo veamos cortado así, sino que lo veamos horizontal, lo vemos como una cuerda. Por lo tanto, se le llama el signo de la cuerda. A mí los signos me gustan poco, porque no creo que esta especialidad sea una especialidad de signos, de identificar estampitas o cromos, sino una especialidad clínica, que requiere una explicación clínica. Por eso si yo veo esto, yo sé que el paciente va a tener un problema en el hemisferio izquierdo. Y cuando le hago el TAC perfusión, fijaros, que aunque yo no vea aquí ningún infarto isquémico hipodenso, lo estoy viendo de forma precoz. Estoy viendo aquí que tiene todo el hemisferio izquierdo afecto. O este caso que me tocó a mí en una guardia de urgencias. Era un señor que no podía mover los ojos y que tenía dificultades a la hora de hablar. No entendía el lenguaje. Él decía coche cuando quería decir ventana y él se daba cuenta de que lo decía mal y no entendía por qué. Y lo que podemos ver aquí, si tenéis muy buen ojo, es una lesión hipodensa que afecta tanto a corteza como a sustancia blanca, que me apunta a un ictus isquémico. Pero no todo el mundo está familiarizado con una lesión tan pequeña y tan focal. Pero todo el mundo ve esto. Todo el mundo ve este signo de la cuerda. Podemos incluso verlo mejor aquí. Todo el mundo ve este signo de la cuerda. Por tanto, nosotros le hicimos el código ictus, que es un TAC con contraste y un TAC con perfusión. El TAC normal se hace para descartar hemorragia y diferenciar isquémico de hemorrágico. Al hacerle el MIP, fijaros que las estructuras se artefactan porque se suman, pero yo estoy viendo aquí el polígono de Willis, la arteria cerebral media izquierda, que está estupenda con todas sus ramas, y que la cerebral media derecha está taponada.
no se continúa como esta. Y la sección en donde no se continúa corresponde con ese signo de la cuerda. Por tanto, eso es un trombo enclavado. Y que al hacerle la perfusión vemos que hay una disminución de la captación de contraste justo en la zona donde hemos dicho que había una hipodensidad. Por tanto, acabamos de detectar un ictus isquémico agudo. Podemos coger y que los vasculares le quiten ese trombo y el paciente con suerte se puede recuperar. También tenemos otro tipo de contrastes, que no todo es contraste intravenoso. También tenemos el gastrointestinal y el intracavitario. Si bien hay compuestos yodados que se pueden administrar de forma oral o rectal para distendir las asas o hacer un enema, también podemos utilizar agua o aire. Por ejemplo, este TAC con una fase portal, porque el hígado está realizando muy bien. A lo mejor me interesa ver un elemento de la pared del tracto gastrointestinal. Pues no tendría mucho sentido que le metiera encima un contraste que sea hiperdenso. Por tanto, le voy a meter agua. El agua va a distendir de la misma forma, pero como es más hipodensa, voy a poder distinguir mejor las lesiones que me pueda encontrar en la pared del tubo. Aunque también existen intracavitarios como son la mielo-TC, artro-TC, TC-discografía o urografía, que son contrastes yodados. O también fijaros este caso de una colonografía, no confundir con una colonoscopia, que es otra cosa, una colonografía en la que se utiliza gas, se utiliza CO2 para dilatar el colon, el marco cólico, y de esa forma hacer un mapeo tridimensional de todo el colon. ¿Para qué se utiliza verdaderamente el TAC? Pues se utiliza en urgencias, porque es una técnica muy rápida que no requiere la colaboración de un paciente que pueda estar inconsciente. Para analizar las lesiones del hueso compacto. ¿Por qué es importante esto? Porque no hay nada que vea mejor el hueso compacto como los rayos X. Ya lo sabéis, igual que el pulmón. Por tanto, también se va a utilizar para la enfermedad pulmonar. También es importante en el diagnóstico y seguimiento de pacientes oncológicos. Pero bueno, como ahora comentaré, el TAC no es una panacea. Parece que es una técnica maravillosa, pero no es una panacea. El TAC es rápido de hacer, es sencillo, se hace un protocolo de tórax, abdomen, pelvis. Ya veremos cuánta radiación supone eso. También como guía para intervencionismo, el hueso, por ejemplo, y el aire con los ultrasonidos, que sería la técnica de elección, la ecografía, no se llevan bien. De forma que lo único que me queda es hacerlo guiado por rayos X, por TAC. O estudios cardíacos y vasculares, que como hemos alcanzado una resolución temporal de cortes tan rápidos, tan finos, y con el contraste podemos hacer reconstrucciones maravillosas, pues podemos hacer estudios de corazón, valorar la morfología del árbol coronario, valorar, por ejemplo, aquí en esta reconstrucción de volumen solo de vasos, pues la aorta, los troncos supraórticos, ¿no? Arterias cerebrales, o este MIP, en el que valoramos, por ejemplo, la salida de las carótidas. Pues con todo eso podemos hacer muchísimas cosas, podemos valorar lo que nos dé la gana verdaderamente. Sin embargo, como no, el TAC viene con unas limitaciones que veremos a continuación después de este caso clínico. Fijaros aquí que lo que puede llamar más la atención, ¿no?, en este TAC en fase portal, porque vemos que el hígado está brillando, es esta especie de masa, que parece una masa, pero no llega a serlo, que es edema graso. Es un edema intersticial, ¿no?, una paniculitis adiposa, pero lo que debería llamarnos la atención es esta masa en la pared del tubo gastrointestinal, que realza de forma uniforme, que es redonda, de márgenes regulares, que no infiltra, y cuando se lo quitaron los cirujanos, podemos verla aquí, ¿no? Sabemos que esto es un asa de delgado, ¿no? Porque tiene esos pliegues conniventes, y que fijaros, tiene aquí pues el mismo aspecto que aquí, es decir, la anatomía patológica al final va a ayudar a describir la radiología, y con la radiología yo voy a esperarme ver lo que veré en la anatomía patológica. Un nódulo regular que no infiltra, que fijaros aquí que incluso tiene una cápsula que lo rodea, o sea que tiene pinta de algo benigno. O este caso que me tocó a mí en urgencias, de un chaval de 20 años que había ido el día anterior por una herida en la mejilla, que nadie le había preguntado nada, simplemente le desinfectaron y le cosieron,
y el día siguiente vino con la cara hecha un Cristo. ¿Qué ocurrió? Pues le hicimos un TAC con la secuencia axial, en este caso de un TAC secuencial porque es un TAC de cráneo, con una reconstrucción multiplanar en el plano coronal y con una reconstrucción de volumen tridimensional. Y en las tres podemos ver lo mismo, cambios inflamatorios en la grasa de la mejilla, esta imagen hiperdensa que tenía unas unidades Hounsfield disparatadas y que además de ver un pendiente muy bonito que llevaba, podemos ver que parecen fragmentos de hueso, pero es que el hueso estaba intacto. Bueno, resultó que era un trozo de vidrio, que el chaval seguramente se habría metido en una pelea, no dijo nada y de no haber sido por el trabajo de los radiólogos, el chaval habría cogido una infección de 3 pares de narices y seguramente habría acabado en urgencias pero inconsciente por una sepsis. Con ello espero haberos dado una idea muy general de para qué sirve el TAC, pero también tenemos que saber para qué nos sirve. Pues para peticiones innecesarias. En España se hacen aproximadamente más de 4 millones de tomografías al año. Eso es una barbaridad. Hay muchos estudios que están contraindicados, que no tienen sentido. Y aún así se solicitan y se hacen. De forma que es un gasto innecesario y lo único que lleva es al sobrediagnóstico y al diagnóstico erróneo. Porque la mayoría de peticiones, no es por nada, vienen en blanco. Un espacio, un punto, una coma, y esa es la información que tienes del paciente. Por tanto, no sabes muchas veces cómo interpretar los hallazgos sin la clínica, remarcando que la radiología no es la especialidad de las estampitas, sino que es una especialidad clínica. Luego la exposición a la radiación, lo que estaba comentando antes, vosotros pensad, una radiografía de tórax son 0.02 milisievert. 0.02 milisievert cuando un TAC de tórax son 10 milisievert, es decir, aproximadamente 500 radiografías en un estudio de a lo mejor 6 segundos. Pues imaginad un paciente oncológico que ya ha pasado por lo suyo cada 6 meses hacerle un TAC de no solo de tórax, abdomen, pelvis. Multiplicad esos 500 por 3, 1500 radiografías de tórax cada 6 meses. Una exposición a la radiación ionizante que ese paciente, si ha sobrevivido al cáncer porque lo estás vigilando, a lo mejor se muere por el linfoma que le has provocado tú por tanta radiación. Y por último, que el contraste no es inocuo. Un TAC de abdomen para valorar hemorragias, para valorar muchísimas cosas, se suele hacer con las 4 fases, que ya por sí es una exposición a la radiación increíblemente grande, pero aparte puede producir una nefropatía, una patología renal inducida por contraste, una necrosis de los túbulos renales. A mí me gusta mucho también la histología. A los radiólogos les tiene que interesar la anatomía patológica. Entonces, mirad aquí un túbulo contorneado distal, por ejemplo, o está complicado ver aquí un túbulo que no sea patológico. Pero intentad recordar un poquito pues que tenía células un pelín más grandes, más rosas, y ya está. Pues fijaros que todas las células están en un estado de necrosis, núcleos negros, túbulos desestructurados totalmente, porque nos hemos cargado los riñones del paciente. Así de claro. El yodo, en la insuficiencia renal, se excretan proteínas, pues se fija esas proteínas y forma cilindros que ocupan, como podéis ver, estos túbulos y matan las células. Produce una toxicidad celular. Y por tanto, le echo un TAC abdominal a mi paciente porque acabo de mandar una prueba contraindicada y encima le acabo de joder el riñón. Pues, ¿de quién es el responsable de eso? Pues según el artículo 2 de este Real Decreto, en cuanto a las exposiciones ionizantes, la exposición a las radiaciones ionizantes, quedan prohibidas todas las exposiciones médicas que no puedan justificarse. Y el encargado de hacer que esto ocurra es el radiólogo, no el solicitante. Porque el radiólogo es el experto en radiaciones. Por tanto, tenemos que saber qué es lo importante, qué está indicado, qué no está indicado, y a nuestro juicio, cómo educar a la persona que va a solicitarlo.
porque es general, algo ampliamente hablado y discutido en los hospitales, la gente necesita aprender a hacer peticiones en condiciones y saber cuándo los estudios están indicados o no, cuándo mandar una resonancia, cuándo mandar un TAC, cuándo mandar una radiografía. Y con esto quiero decir que esta carrera es una profesión en el sentido literal de la palabra, que no vale trampear, que hay que estudiar muchísimo, que es un coñazo, sí, pero que al final vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque tratas con personas, no con imágenes. Tratas con una persona, con un ser humano. Tú antes que ser médico, eres persona. Y tienes que tener esa empatía y saber que esa persona está en un momento frágil, cuidarla dentro de todo lo que tú puedas y en la medida en la que te es posible. Y por eso os digo que nunca escatiméis en el esfuerzo, nunca. Aunque sea una asignatura que no os guste mucho, intentad cogerla desde ese punto de vista, de que en algún momento a alguien eso le va a salvar la vida. Por muy remoto que lo veáis, pero eso a alguien le puede salvar la vida. Y que el que escatime ahora, bueno, llegará al hospital y a lo mejor pensaba que era listo cuando estaba estudiando y resulta que no lo era tanto. Y que tendrá que buscárselas y buscar una serie de estrategias, ¿no? Para poder aprender y no escatimar entonces. Con esto, solo quiero deciros que para llevar a casa tenéis que saber qué es la tomografía, para qué sirve, cómo funciona un tubo de tomografía, qué terminología utilizamos, hiperdenso, hipodenso, las fases de contraste y las limitaciones y peligros que conlleva la tomografía computarizada. Muchas gracias por vuestra atención, tenéis mi correo para cualquier cosa que necesitéis y un saludo.